hecho Él. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer. Muy buenas tardes, saludo. Gracias por estar ahí sentado esperando su espacio compartiendo esperanza. Comenzamos ya el último mes del año. Diciembre es el mes del agradecimiento, así que estamos contentos por Dios hasta que nos ha permitido. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 5. Solo la Biblia, sola Escritura. En el Sermón del Monte, Jesús comparó el reino de los cielos con un tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Comparar el Evangelio de Salvación con un tesoro fue otro maravilloso acierto del Maestro.
Todos los cristianos queremos hallar ese tesoro, descubrir las verdades del Evangelio y alcanzar la salvación. El camino para llegar a ese tesoro es Cristo mismo, y puesto que la revelación de Cristo es la Biblia, bien podríamos comparar las Sagradas Escrituras con un mapa que nos conduce hasta ese tesoro escondido. Eso explica por qué Satanás se ha empeñado a través de la historia a atacar la palabra de Dios. Durante siglos, la Biblia fue puesta lejos del alcance de la gente. Solo se encontraba escrita en sus idiomas originales, hebreo, griego y sus pequeñas porciones de arameo, y la única versión autorizada por la Iglesia Católica en otro idioma era una Biblia en latín llamada la Vulgata Latina, traducida por Jerónimo de Estridón en el siglo IV. Pero para el siglo XVI, el latín ya era una lengua que muy pocos hablaban o entendían, y para sorpresa de los más jóvenes, el traductor de Google aún no existía. ¿En serio? Sí, y aunque existiera, no serviría de mucho, pues ni siquiera esa Biblia en latín podía distribuirse en los hogares. Estaba prohibido, y mucho menos podía traducirse la Biblia a otros idiomas. ¿Y por qué? Según ellos, si alguien leía la Biblia por su cuenta, podía confundirse y dar lugar a herejías, pero esa no era la verdadera razón. El problema para ellos era que si la gente leía la palabra de Dios, quedarían al descubierto algunos errores que los líderes enseñaban al pueblo. Resultado, la Biblia, ese mapa que conducía al tesoro de la salvación, la tenían bien escondida, y el evangelio que se enseñaba a la gente era un evangelio basado en las tradiciones, en dudosas interpretaciones de la Biblia y en los documentos sellados por el Papa. Un día, cuando corría el año 1517, un monje católico llamado Martín Lutero, después de haber estudiado cuidadosamente la Biblia, descubrió que a la gente le estaban enseñando muchos errores, así que escribió 95 verdades que el pueblo necesitaba saber. Buscó un martillo y unos cuantos clavos, se dirigió a la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. Y ese fue el comienzo de una revolución llamada la Reforma Protestante. Poco a poco, y a través de largos años de lucha, la Biblia, ese mapa del tesoro, volvió a estar en las manos del pueblo, y el desafío ahora era usarla correctamente. Sigue. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿qué principios básicos debemos tener en cuenta para una interpretación adecuada de la Biblia? En primer lugar, el principio de sola escritura, o solo la Biblia. Tengan mucho sentido. ¡Corre, que te coge gato! Como los cristianos no podían leer la Biblia, entonces, como el loro, solo repetían lo que les enseñaban. ¡Debo pagar billete por mis pecados! Uno de los más lamentables escándalos era el tema de las indulgencias, mientras que el Señor nos dice en su palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Iglesia enseñó por siglos que para ser salvos había que redimir los pecados no con la sangre de Cristo, sino con dinero. Por eso, y muchas razones más, el grito de batalla de la Reforma Protestante fue sola escritura, defendiendo la idea de que a la hora de postular doctrinas, la Biblia y solo la Biblia. El apóstol Pablo nos amonestó a no pensar más de lo que está escrito, indicando que no debe haber otra base doctrinal que las Escrituras. Solo la Biblia nos conduce al tesoro de la salvación. Para que nos quede mucho más claro, imaginemos la siguiente historia. Francisco y Juliana estaban empeñados en encontrar un tesoro. El panadero les dijo: yo tengo el mapa y sé que el tesoro está en la montaña. Así que buscaron en la montaña y no lo encontraron. El sastre les dijo: yo tengo el mapa y sé que el tesoro está en el río. Fueron al río y tampoco lo hallaron. Al verlos, el pastor les preguntó el motivo de su tristeza. No estaba en la montaña y tampoco estaba en el río. Entonces el pastor les preguntó:
¿Vieron el mapa por ustedes mismos? No. Deben mirarlo por ustedes mismos. El mapa, y solo el mapa, los conducirá al tesoro, la Biblia, y solo la Biblia nos conducirá a la salvación. No somos loros para repetir doctrinas, somos bienaventurados al oír, pero lo somos mucho más al leer y guardar lo que está escrito. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Un segundo principio es el de toda escritura o toda la Biblia. Aceptando el consejo del pastor, Francisco y Juliana fueron a donde el panadero para comprarle el mapa, pero solo era medio mapa. La otra mitad la tenía el sastre, pero Con este pedazo será suficiente. lo estudiaron cuidadosamente y volvieron a la montaña convencidos de saber el lugar donde estaba el tesoro. Sus esfuerzos fueron en vano y volvieron a casa más frustrados que antes. Al verlos, el pastor les preguntó el motivo de su tristeza. Esta vez vimos el mapa con nuestros propios ojos. Y tampoco lo encontramos. Entonces el pastor preguntó, ¿vieron el mapa completo? No. Una porción del mapa nunca será suficiente. No solo es solo la Biblia, también es toda la Biblia. Siendo que Dios es el verdadero autor, podemos encontrar en la Biblia perfecta unidad y armonía, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa unidad le da a la Biblia un poder convincente y libertador, y cuando surge algún pasaje difícil de entender, debemos permitir que la Biblia sea su propio intérprete. El profeta Daniel usó la Biblia para entender sus propios escritos, y el mismo Jesús, camino a Emaús, usó la escritura para hacerle entender a los discípulos quién es Él. Interpretamos la Biblia comparando versículo con versículo, precepto sobre precepto, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Con la Biblia cerrada, estamos enjaulados como un loro entrenado para repetir, pero con la Biblia abierta se cumple en nosotros la promesa de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y un tercer principio bíblico, no menos importante, es el de creer a sus profetas. En la Biblia encontramos a profetas que no escribieron nada o cuyos escritos no fueron preservados. Uno de ellos fue Juan el Bautista, pero noten lo que Jesús dijo acerca de él. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Si bien Juan el Bautista no escribió nada, eso no significa que su inspiración fuera menor o que su mensaje no debiera ser escuchado. Todo lo contrario, él predicó la verdad presente de sus días, la primera venida de Jesús. En Joel 2:28, el Señor prometió profetas para el tiempo del fin. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y de acuerdo al principio bíblico, esos profetas deben ser escuchados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Como adventistas del séptimo día, creemos en el ministerio profético de Elena G. de White. Y la pregunta aquí es, ¿violamos los principios de sola escritura y toda escritura al creer en el espíritu de profecía? Por supuesto que no, porque para saber si un profeta es verdadero, su mensaje debe estar en armonía con la palabra, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Incluso una lectura superficial de los escritos de Elena de White muestra claramente que para ella la Biblia era fundamental y esencial en todos sus pensamientos y teología. Según ella misma explica, sus escritos deben ser interpretados a la luz de la Biblia y no al revés, afirmando que sus escritos en comparación con las escrituras eran
una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Ella nunca enseñó ni tuvo la intención de que sus escritos pudieran sustituir en medida alguna a la Biblia. Las visiones dadas a ella tienen el propósito de aplicar las verdades bíblicas al pueblo de Dios en el tiempo del fin. El pastor fue a donde el sastre y compró la otra mitad del mapa. Averiguaron la mejor técnica para unir las dos partes. Usaron recursos para rescatar algunas porciones borrosas. Se apoyaron en los diccionarios para entender algunos textos en otros idiomas. Y finalmente, el pastor y los niños hallaron el tesoro. Los recursos de apoyo no tienen nada de malo cuando el objetivo es entender el mapa y hallar el tesoro de la salvación. Y cuánto más cuando hablamos de una profeta inspirada por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Tenía y compró ese campo. Comparar el Evangelio de Aquí se escucha. ¿Y tú bien, agradecemos los amigos que están ahí temprano. Comenzando el programa, tenemos algunos fallitos técnicos, pero damos gracias al Señor. Último mes del año, pastor. Y diciembre, mes del agradecimiento, para que lo tengamos pendiente. Dar gracias a Dios porque a pesar de que ha sido un año difícil, un año de pandemia, un año con muchas situaciones económicas, mucho problema en la salud, el Señor nos mantiene bajo sus alas protectora, bien bajo su gracia. Así que bienvenido, amigo televidente, y gracias por estar ahí pendiente a este su espacio Compartiendo Esperanza. Y bienvenido, pastor. Bien, buenas tardes, la bendición grande de Dios para cada uno de ustedes. Esperamos que en el nombre de Jesús estén bien, que tengan salud y que la bendición de Dios pueda ser con cada uno de nosotros en esta tarde. Amén. Vamos en este momento ahora a escuchar la parte musical del programa de esta tarde. En esta tarde vamos a tener las alabanzas con Pablo Mejía, quien va a tener dos hermosas interpretaciones: Bendito sea tu nombre y Cristo, yo creo en ti. Así que vamos a escuchar estas dos hermosas interpretaciones de Pablo Mejía. Aunque rujan tempestades a mi diestra, sin quiere creer. Aunque padre y madre me abandonen, sin quiere creer. Aunque todos mis amigos me traicionen, sin quiere creer. Y es que mi fe no depende de las pruebas, no depende del problema, no depende de las cosas pasajeras que me ofrezcan. Tengo el Dios de lo imposible que está obrando a mi favor. Cristo, yo creo en ti, he puesto mi fe en ti. Tú eres la luz de mi vida, tú eres mi pan cada día. Cristo, yo creo en ti, he puesto mi fe en ti. Fijo mi vista solamente hacia ti, mi fe está puesta en ti. Señor, yo creo en ti.
traicionen, sé quién he creído. Y es que mi fe no depende de las pruebas, no depende del problema, no depende de las cosas pasajeras que me ofrezcan. Tengo el Dios de lo imposible que está obrando a mi favor. Cristo, yo creo en ti, he puesto mi fe en ti. Tú eres la luz de mi vida, tú eres mi pan cada día. Cristo, yo creo en ti, he puesto mi fe en ti. Digo mi vista solamente hacia ti, mi fe está puesta en ti. Señor, yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti, he puesto mi fe en ti. Tú eres la luz de mi vida, tú eres mi pan cada día. Cristo, yo creo en ti, he puesto mi fe en ti. Fijo mi vista solamente hacia ti, mi fe está puesta en ti. Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en ti. Bien, vamos a continuar con nuestra programación en esta tarde. En esta tarde, pastor, tenemos un tema interesante. Vamos a trabajar el tema ¿por qué hay tantos hogares que sufren? La semana pasada, pastor, aunque usted no estaba, veíamos algunos principios bíblicos para tener hogares, matrimonios felices. En esta tarde vamos a ver por qué hay tantos hogares que sufren. Cuando el Señor hizo el jardín del Edén, querido amigo que me escucha, debe de saber que el propósito de Dios era que Adán y Eva sirvieran para el mundo desde el jardín del Edén como un modelo perfecto de la familia que Dios quería, de que la familia funcionara. Y sabemos que lamentablemente no fue así. La situación del pecado entró en el mundo y por consiguiente entonces Satanás hizo que la familia en el mundo de ahí en adelante comenzara a sufrir. Sufrimiento que ha llevado a tantos hogares hoy a la separación entre el hombre y la mujer, y por consiguiente no solamente sufren ellos, pastor, como pareja, sino que también los hijos sufren la separación de sus padres. Yo quisiera, pastor, que nos acompañe de Isaías capítulo 24, los versículos 4 y 5. Allí hay una declaración bien importante que hace el profeta para que podamos ir entendiendo cómo se originó el sufrimiento. Isaías capítulo 24, los versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: se destruyó, cayó la tierra, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por eso hay mucho problema y sufrimiento. Así es. Vemos ahí que en resumida cuenta, el simple hecho del ser humano, del hombre, apartarse de Dios, separarse de Dios, trae sufrimiento en la vida del ser humano y por consiguiente entonces en la vida de la familia. La Biblia también nos enseña que
el problema surgió en el cielo con un ser llamado Lucifer, pastor. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, como sabemos bien claro que dice Apocalipsis capítulo 12 que hubo una gran batalla en el cielo, que batallaron Miguel y sus ángeles contra el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y fueron arrojados a la tierra porque se contaminaron, pecaron, y eso trajo como maldición la desgracia que tenemos hoy, de tanto sufrimiento, tantos hogares desbaratados, tantas personas que sufren. ¿Qué problema ha traído el pecado? Así es. Así es. El pastor, váyase buscando Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 15. Y aunque usted ya hizo referencia, quiero que los amigos escuchen textualmente del libro de Ezequiel capítulo 28, los versículos del 13. Ya 14. Sí. Del Ezequiel capítulo 28, del 13 al 17. Vamos a ver tanto en Isaías y en Ezequiel cómo se describe esta caída de ese ser que Dios hizo perfecto y que estaba en el cielo. Mira lo que dice del 13 al 17 de Ezequiel 28. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, dice el profeta, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahí vemos, pastor, que mi amigo televidente, que Lucifer, aunque era un ser perfecto, la Biblia no da muchos detalles, solamente que se originó en él el mal, el pecado, y entonces fue arrojado del cielo a la tierra. Vamos a ver entonces lo que nos dice el libro de Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 15, acerca de esta caída también, para poder continuar entendiendo. Muy bien, la palabra de Dios sigue diciendo acerca de esta gran batalla que hubo en el cielo. Sigue diciendo lo siguiente. Dice allí la palabra de Dios, versículo 12. Dos versículos. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, se subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así es, ese fue el problema de Lucifer, querer ser igual a Dios. La envidia su corazón. Usurpar el lugar de Dios, conformó con el puesto que tenía en el cielo. Fíjese que Ezequiel describe que Lucifer era un ángel muy especial para Dios, aún desde su creación, cómo el Señor lo adornó todo su vestuario, con todas las piedras preciosas que puede describir allí el profeta bajo la inspiración de Dios. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Pero estamos hablando, pastor, de lo que surgió en el cielo. Pero entonces tenemos que ver cómo entonces
llega esta maldad, cómo entra el pecado aquí en la tierra, para poder entonces ir entendiendo por qué hay tanto sufrimiento en los hogares hoy en día. Recuerda que te decía que Lucifer fue desterrado del cielo. Así es. Y no fue mandado precisamente a la tierra, sino que la tierra fue que le abrió el camino para que el pecado entrara. Así Por eso es. entró el pecado aquí a la tierra. Entonces vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 6, donde entonces vemos cómo es que se origina o cómo entra este mal aquí en la tierra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual así comió como ella. Y dice finalmente el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Así que vemos aquí cómo surge, cómo llega ese mal que se originó en el cielo con Lucifer, llega aquí en la tierra. Dice que ahí Lucifer tomó posesión de la serpiente y engañó, le dijo a Adán y a Eva que todo lo que el Señor había dicho acerca de aquel árbol era mentira. Y que lo que Dios no quería era que ellos fuesen igual a Dios. Mire hasta dónde llegó Lucifer para poder engañar el ser humano. Sí, bien, vemos cómo el engaño ha perpetuado en la tierra y los hombres siguen mintiendo. Satanás le dijo: no moriréis, sabiendo que Dios dijo que si pecaban morirían, y allí consiste el pecado, en la desobediencia que tuvieron nuestros padres y nosotros, la que tenemos nosotros cada día. Somos desobedientes a los principios de Dios, por eso cada vez hay más calamidad en el mundo. Así es. Y entonces, pastor, ¿cuál sufrimiento vemos hoy en los hogares? Los hogares sufren. El pecado, el mal llegó aquí a la tierra. Y hoy vemos tantos y tantos hogares que están sufriendo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Desde el principio hubo problemas. Así es. Porque vimos cómo Caín, hijo de la primera pareja, mató a su hermano Abel. A su propio hermano. O sea, había división. El pecado trae división. Desde el principio ha traído mortandad, ha traído división, rebeldía, divorcio, separación, maltrato. Y hijos de hogares disfuncionales. Así es, así es. Producto de los vicios, de la borrachera, producto de no serle fiel a su pareja. Así es, la infidelidad. Por la tanta infidelidad que hay, tanto asunto que hoy vemos. Y muchas veces le queremos simplemente echar la culpa a los gobiernos, cuando realmente el mal está realmente en la familia. Debemos de tomar eso en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le diéramos el lugar a Dios en nuestras familias? Bueno, si obedeciéramos la ley, Dios dijo: no morirá. Así. No morirá, no hubiese muerte. Ahí está. Mira cómo Caín mató a su hermano Abel. Entonces, cada día podemos mirar estos acontecimientos como parte de la violación a la ley de Dios. Precisamente fue lo que violaron. Dios le dio mandamientos, le dio leyes, y ahora profanaron. Hay un mandamiento que dice: no matarás, no cometerás adulterio. Y entonces, por causa de esto, el mundo está como está, en una desobediencia extrema. Así es. Quiero leerle esta cita del Camino a Cristo,
del libro El Camino a Cristo, de la autora norteamericana Elena Hammond de White, página 46, hablando ella un poquito acerca de cómo entra el mal entre Adán y Eva. Ella describiendo allí lo de Génesis capítulo 1 del 3 al 6 dice: Adán y Eva se convencieron de que un acto tan infinito como comer la fruta prohibida no podrían resultar consecuencia tan terrible como la que Dios había anunciado. Pero ese acto pequeño era una transgresión a la ley santa, inmutable de Dios, y se separó de este al hombre y abrió las compuertas por las cuales se volcaron sobre vuestro mundo la muerte y desgracias innumerables. Simplemente por tomar esta decisión de comer. Y algunas veces los hogares se separan por tomar una decisión equivocada y no poner de su parte para trabajar y continuar con el matrimonio. Muchas veces más fácil. Yo no sé, pastor, yo fui a una boda que yo creo que debería de estar en los récords Guinness. Yo creo que la poca boda que ha durado tampoco es esa. Una boda con mucha fanfarria, muchas cosas, y terminando la recepción sin consumar el acto, hasta ahí llegó la boda. Terrible. Cuando la recién pareja iba a salir de luna de miel, el objeto del divorcio fue que desde el noviazgo había problema para dónde ir, cuál destino coger, y finalmente la novia, que fue la que compró los boletos para la luna de miel, decidió ella su destino sin consultarlo, y vaya usted sorpresa, se llevó el novio cuando piensa que va para un lado y ella le dice ahí mismo que no, que para otro lugar que van, y entonces hasta ahí decidieron estar casados. Terrible. Por eso y tantas otras razones, hoy la gente se está divorciando. Pastor, vamos a ver lo que nos sigue diciendo la Biblia acerca de esta primera pareja, y ya después de haber aceptado el mal y dejar que el enemigo de alguna manera dominara su mente y lo convenciera en Génesis capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice los versículos desde el 22 hasta el 24 del libro de Génesis. Génesis 3, 22 en adelante. Sí. Dice allí, luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrara la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y le puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo sacó del Edén y le pidió comer del árbol de la vida. Ahora fíjese, Adán y Eva en el jardín del Edén, para ellos estar casados, estar allí en aquel lugar era tan placentero, pastor. Disfrutaban, se llevaban bien. Nunca entre ellos había existido una discusión. Nunca entre ellos había existido un desacuerdo. Nunca entre ellos hubo una mala comunicación o una mala interpretación de un mensaje. Pero ahora entonces Adán y Eva tienen que salir del lugar que Dios había preparado para que ellos habitaran para siempre, por toda la eternidad, simplemente por poner atención a Dios. Y una vez entonces fuera del jardín del Edén se dan cuenta que la vida no es tan placentera fuera del jardín del Edén, fuera de la gracia, vamos a poner, de Dios, como ellos habían estado disfrutando durante tanto tiempo. Ahora tenían no solamente que trabajar, sino que comenzaron los problemas, comenzó el sufrimiento en el matrimonio, como usted señalaba ahorita. Ver a Adán y Eva, que entre sus hermanos hubo una discusión que llegó tan fuerte que otro le quitó la vida, yo sé que fue bastante fuerte para Adán y Eva.
muy fuerte para ellos y también para el hogar de hoy, porque lo más triste es tener un hijo rebelde, asesino, ladrón, drogadicto. Es bien fuerte lo que se está viviendo en el mundo por causa del pecado. Y ver los padres que los hermanos no se llevan bien, que pelean bien, es fuerte para un padre, no importando la condición de los hijos. Pero todavía, pastor, ¿qué dirá la Biblia acerca si hay salida a pesar de este sufrimiento, de que el pecado entra en el mundo? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, y hablando allí el Señor acerca de que hay solución, hay esperanza, a pesar de que nuestros hogares estén sufriendo, de que como pareja no nos estamos llevando bien, que nuestros hijos no nos respetan, no nos obedecen, ya no sabemos qué hacer. Muchos padres hoy en día están desesperados, especialmente los que tienen hijos adolescentes, pastor, porque hoy más que nunca la adolescencia pareciera ser sinónimo de rebeldía. Y entonces hay muchos, pero muchos problemas. Y hay esperanza para que nosotros podamos estar. El libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males. Así que vemos que aquí el Señor dice que nosotros mismos, los seres humanos, somos los que decidimos tener el problema. Estamos buscando solución donde no hay. ¿Dónde se refugia hoy el ser humano buscando solución a sus problemas? En los vicios, en el alcohol, en las drogas. Los hombres son infieles tratando de tener un amante fuera del hogar, tratando de buscar una solución al problema. Y lo que están, dice ahí el texto, cavando cisternas rotas, y no estamos dando y buscando la solución donde realmente debemos de buscarla y donde la vamos a encontrar, que es en dejar que nuestros hogares sean dirigidos, sean bendecidos por Dios, que nuestro matrimonio, el centro, sea Dios, que la única tercera persona que puede estar en el matrimonio y que debemos de entender es Dios. Por eso hoy vemos que hay tantos problemas en los hogares, y mientras estemos buscando la solución en el lugar equivocado, los problemas van a continuar. Así es, así es. Vamos a ver, pastor, váyase buscando el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Mire qué mensaje, qué promesa tan consoladora tiene la Biblia para nosotros. Qué promesa tan maravillosa, tan consoladora tiene la Biblia. Miren, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Querido amigo, la solución está en volver a Jehová, en volver a Dios. Entreguemos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros problemas a Dios. Dice ahí el profeta Oseas que Él lo va a curar, las heridas, que Él la va a vendar y finalmente Él la va a sanar. Posiblemente queden las cicatrices, sí, van a quedar, pero Dios está dispuesto a restaurar tu familia. Dios está dispuesto a restaurar mi familia. Amén. Solamente debemos de estar dispuestos a dar una oportunidad, a probar con Jesús. Yo sé que tú has probado con muchas cosas y no has tenido resultado. Prueba con Jesús y tú verás que va a tener resultados diferentes con la situación familiar que tenga. Vamos a ver la promesa de Isaías capítulo 1, versículo 18. No importa dónde haya fallado, no importa dónde haya caído, Isaías dice lo que dice Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Así que Dios está ofreciendo limpieza total del pecado. Solamente tienes que venir a Él y abrirle tu corazón. Así es, como decía la diapositiva que estaba fija, y Dios cumple sus promesas. Y Dios quiere quitar el sufrimiento de tu familia. Ahora la pregunta sería, pastor, para los amigos televidentes,
estaremos dispuestos nosotros a darle la oportunidad de que Dios cumpla sus promesas y quite el sufrimiento de nuestras familias. Es muy importante que nos hagamos esa pregunta. No es que una vez usted entregue los problemas van a desaparecer de hoy para mañana, pero usted puede estar seguro que en la medida que vamos dando la entrada a Dios en nuestros hogares, tenemos menos problemas, y aunque van a llegar los problemas, van a estar las dificultades, van a estar las diferencias entre la pareja, entre los hijos, y va a ser más fácil sobrellevarse. No es que los hogares cristianos no tenemos problemas, pastor, es que con la presencia de Dios en nuestros hogares, entonces es más fácil sobrellevar, resolver, ponernos de acuerdo, sentarnos, dialogar y entonces finalmente buscar una solución al problema. Oye, qué promesa dice Dios para los últimos días en Malaquías? Dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los malvados, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová, más para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerro de la manada, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, dice Jehová. Y entonces dice que él hará volver el corazón, dice el 5, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, temible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Dios, antes de derramar la ira, va a restaurar muchos hogares de aquellos que se sometan a Dios en espíritu y en verdad. Y tener la presencia de Dios en los hogares es una gran bendición, pastor. Yo vengo de una familia donde mi papá tomaba mucho. Cuando le digo mucho, mi papá tomaba los 7 días de la semana, pastor. Aunque trabajaba mucho, así como trabajaba, así también tomaba. Mi mamá, una mujer muy sufrida, nosotros sufrimos bastante, vimos algunas situaciones en el hogar que no quisiera que mis hijos pasaran. Y por eso le he dado la oportunidad de que el Señor sea que reine en mi hogar, que esté en el centro de nuestra familia. Y no es que no han llegado problemas, como le decía ahorita, pero ha sido más fácil con Dios en el centro ponernos de acuerdo para que mis hijos no tengan que vivir lo que yo viví en el hogar donde crecí. Romper con ese círculo y ser diferente. Y es lo que Dios quiere, que tú le des la oportunidad en esta tarde de que tu hogar sea diferente. Así que la invitación finalmente, pastor, en esta tarde, un llamado ahí a los amigos que nos escuchan. Quizás estamos hablando para una dama que ha perdido la esperanza, la confianza a su esposo. Quizás estamos hablando para un esposo que ya no quiere ir a la casa. Estamos hablando quizás para un hijo que ha decidido abandonar a su familia o un desastre. Estamos orando quizás para alguien que está llorando, que está sufriendo a causa de una relación que no está bien. Pero hoy quisiéramos hacerte un llamado especial a que tú busques a Dios, te acerques a Dios. Dios ha prometido restaurar tu hogar. Si tú le das la oportunidad a Jesús de que entre al centro de tu casa, tu familia mejorará. Hoy dale tu corazón a Jesús. No sufras más. Ven a Jesús. Él puede arreglar tu situación matrimonial. Él puede arreglar la rebeldía que hay en tu casa con tus hijos. Dale a Dios la oportunidad de que Él pueda entrar a tu familia y vivir para siempre contigo. Así es. Dios quiere restaurarnos, nuestras familias. Dios quiere que ya nuestros hogares pare el sufrimiento. Y aunque mientras estemos en este mundo vamos a seguir sufriendo, usted puede tener la seguridad que cuando vivamos con Dios muy pronto en la patria celestial, se va a terminar el sufrimiento para siempre, dice Apocalipsis 21. Allí no habrá llanto, ni muerte, dolor, ni clamor, porque todo lo de este mundo va a pasar y el Señor lo va a restaurar y todas las cosas serán hechas nuevas. Así que, querido amigo, te invitamos para que ponga tu hogar, tu familia, el sufrimiento que tiene en la mano del Señor, y tú verás cómo el Señor va a obrar a favor tuyo y el resto de la familia. Si te interesan estos temas de familiares, estamos dispuestos. Tú puedes llamar aquí al canal
puede llamar y pedir tu dirección. También puede llamarnos al 829-760-9141. ¿Y el qué? Y 829-782-7838. Este programa es para ustedes. Así Estamos es. compartiendo esperanza. Queremos que tu hogar sea restablecido y que el nombre de Dios pueda llegar hasta tu familia. Estos temas los estamos preparando de manera interactiva, al igual que el video que estamos poniendo al principio de Escuela Sabática Live. Más resumido el tema, claro. Así que si le interesa, se puede comunicar con nosotros y se lo estaremos enviando. Ya tenemos algunos preparados, pastor. Así que gracias por la sintonía. Esperamos la semana que viene poder contar con su presencia. Y gracias por permitirnos dejar entrar a sus hogares cada semana con su espacio Compartiendo Esperanza. Así que feliz tarde y hasta la próxima semana. Nadie pudo hacer lo